Hola, antes de empezar recuerden darle like y suscribirse para poder continuar con esta historia. Sin más, disfruten capítulo 26: el sacrificio de Orión, el nombre de los arquitectos y la primera orden directa que Astrael dejó para Ren. Parte 1. El cielo estaba roto. La realidad estaba rota. Y la historia misma parecía haberse detenido para observar. Nadie respiraba. Nadie hablaba. Nadie se movía. Porque todos podían sentirlo. Algo había cambiado. Algo fundamental. Algo irreversible. Y en el centro de todo, estaba Orión. Sobre Quo miles de símbolos plateados giraban alrededor del antiguo vigilante. Como estrellas. Como constelaciones. Como fragmentos de una época olvidada. La energía crecía. Segundo tras segundo. Y cuanto más crecía, más pálido se volvía Orión. Porque aquella técnica tenía un precio. Un precio enorme. Un precio que conocía perfectamente. Orión. Susurró Kurot. Por primera vez, la voz del dragón sonó preocupada. Verdaderamente preocupada. Porque sabía exactamente lo que estaba viendo. Y también sabía cómo terminaría. No hagas esto. Orión escuchó aquellas palabras. Y sonrió. Una sonrisa tranquila. Pacífica. Como alguien que finalmente había encontrado una respuesta. Siempre fuiste terrible dando órdenes. Por primera vez, Kurot no respondió. Porque no podía. Porque ya sabía la decisión de Orión. Y también sabía que nadie podría cambiarla. Mundo interior. Ren observaba todo. Intentando comprender. Intentando procesar. Intentando mantenerse en pie mientras la realidad parecía colapsar. Y aún así, había algo que no entendía. Kurot. Sí. ¿Por qué está haciendo esto? Silencio. Uno largo. Doloroso. Y finalmente, el dragón respondió. Porque se siente culpable. El corazón de Ren se tensó. ¿Por qué? Los relámpagos atravesaron la tormenta. Y durante unos segundos, Kurot pareció observar el pasado. Una vez más. Porque estuvo allí. ¿Dónde? El día que Astrael desapareció. Silencio. Completo. Porque aquella respuesta tenía un significado enorme. Un significado aterrador. Y antes de que Ren pudiera seguir preguntando, Orión habló. Mundo real. Su voz atravesó toda la ciudad. Toda. Como si hablara directamente al alma de cada ser presente. Escucha atentamente, heredero. El corazón de Ren dio un salto. Porque aquella voz estaba dirigida a él. Solo a él. No queda mucho tiempo. Sobre el cielo, el ojo plateado continuaba observando. Silencioso. Inmutable. Como si todo aquello careciera de importancia. Y precisamente eso resultaba aterrador. Muchísimo. Astrael dejó algo para ti. Continuó Orión. Silencio. Incluso Rías levantó la cabeza. Incluso Akira. Incluso los vigilantes que observaban desde lejos. Todos escuchaban. Porque aquella información llevaba miles de años perdida. ¿Qué dejó? Preguntó Ren. La sonrisa de Orión se volvió más amplia. Más nostálgica. Y por primera vez, pareció recordar a su viejo amigo. Una orden. El mundo quedó inmóvil. Porque nadie esperaba aquella respuesta. Nadie. ¿Una orden? Sí. Orión cerró los ojos. Como si recordara unas palabras antiguas. Un juramento. Una promesa. Y finalmente habló. Si alguna vez reaparecía un heredero, la energía alrededor de él rugió. Las runas brillaron. Y la presión aumentó. Debíamos entregarle un mensaje. El corazón de Ren latía con fuerza. Porque por primera vez, escucharía algo directamente relacionado con Astrael. No leyendas. No rumores. No recuerdos incompletos. Algo real. Algo auténtico. Algo dejado específicamente para él. ¿Qué mensaje? Orión abrió los ojos. Y aquellas palabras cambiaron todo. Absolutamente todo. No confíes en el destino. Silencio. Completo. Porque aquella frase era extraña. Muy extraña. Y aún así, parecía tener un peso enorme. ¿Qué significa eso? La sonrisa de Orión desapareció. Y por primera vez, su expresión se volvió seria. Completamente seria. Porque el destino no es natural. El mundo pareció detenerse. Otra vez. Porque aquella afirmación era imposible. Absolutamente imposible.
Y aún así, Orión continuó. Fue construido. Los ojos de Ren se abrieron. Los de Akira también. Porque para el segundo reencarnado, aquella frase resultaba incluso más aterradora. Muchísimo más. ¿Construido? Sí. El ojo plateado brilló. Y por primera vez, la presencia detrás de la galleta reaccionó. Como si aquellas palabras le molestaran. Como si hubiera escuchado algo prohibido. Algo que jamás debía ser revelado. Y Orión sonrió. Porque aquello confirmó sus sospechas. Astrael tenía razón. Murmuró. Entonces levantó ambas manos. Y una gigantesca barrera plateada comenzó a formarse alrededor de Kuo. Porque ya no estaba ganando tiempo. Ya no intentaba detener la lanza. Ya no intentaba sobrevivir. Ahora estaba protegiendo a Ren. A cualquier precio. Porque el verdadero enemigo finalmente había mostrado su rostro. Y la guerra secreta de miles de años acababa de entrar en una nueva fase. Continuará, capítulo 26. La verdad del destino, el nombre prohibido del arquitecto y el último regalo de Orión para Ren Astrael, parte 2. La barrera plateada se expandió. Cubriendo Kuo. Cubriendo el cielo. Cubriendo incluso la grieta que dividía la realidad. Miles de runas antiguas aparecieron. Girando. Brillando. Resistiendo. Y en el centro de todo, Orión permanecía de pie. Solo. Frente a una existencia que no debería poder ser enfrentada. Y aún así, no retrocedía. Ni un paso. Ren observaba. Y por primera vez desde que llegó a aquel mundo, sentía impotencia. Una impotencia absoluta. Porque quería ayudar. Quería hacer algo. Quería luchar. Pero comprendía perfectamente una realidad. Todavía era demasiado débil. Muchísimo más débil. Y aquello le resultaba insoportable. Kurot. Lo sé. No puedo hacer nada. Silencio. El dragón observó a Orión. Y por primera vez, no intentó consolarlo. Porque tampoco tenía una respuesta. En el cielo Orión levantó una mano. Y señaló directamente hacia el enorme ojo plateado. Escucha bien. La voz resonó por toda la dimensión. Y algo extraño ocurrió. El ojo realmente pareció prestar atención. Como si estuviera escuchando. Como si sintiera curiosidad. Y aquello era aterrador. Muchísimo. Porque implicaba que aquella existencia poseía consciencia. Una consciencia imposible. Una consciencia antigua. Y probablemente una consciencia peligrosa. Durante miles de años, continuó Orión. Los vigilantes creímos que estábamos protegiendo el mundo. Las runas brillaron. Más. Más. Y más. Creímos que ocultar la verdad era correcto. Creímos que destruir registros era correcto. Creímos que borrar el nombre de Astrael era correcto. Silencio. Porque todos estaban escuchando. Todos. Incluso los propios vigilantes. Fortaleza de los vigilantes. Nadie habló. Nadie se movió. Porque estaban escuchando una confesión. Una confesión que llevaba miles de años esperando salir. Y por primera vez, muchos comenzaron a dudar. Porque las palabras de Orión contenían algo que no podían ignorar. Arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento. Mundo real. Orión cerró los ojos. Y continuó. Pero nos equivocamos. Aquellas 3 palabras acudieron más al consejo que cualquier batalla. Porque nadie las había pronunciado jamás. Nadie. El miedo nos convirtió en prisioneros. Y la obediencia nos volvió ciegos. Los ojos de Ren se abrieron. Porque estaba comprendiendo. Poco a poco. Los vigilantes no eran monstruos. No todos. Eran personas. Personas que habían cometido errores. Errores gigantescos. Pero errores al fin y al cabo. Y precisamente por eso, todo resultaba mucho más complicado. El nombre prohibido. De repente, el ojo plateado brilló. La realidad tembló. Y una presión indescriptible descendió. Como una advertencia. Como una amenaza. Como una orden silenciosa. Cállate. No continúes. No reveles más. Pero Orión sonrió. Porque ya había tomado su decisión. Y no pensaba detenerse. Jamás. Ren. Sí. Escucha bien. La energía comenzó a abandonar lentamente el cuerpo de Orión. Y Kurot comprendió inmediatamente. No, porque sabía lo que estaba ocurriendo. Sabía perfectamente lo que estaba pagando.
Y sabía que ya era demasiado tarde para detenerlo. El nombre del arquitecto que observas, la presión aumentó. ¡Boom! Parte de la barrera explotó. Miles de runas desaparecieron. Y aún así, Orión continuó. El ojo plateado brilló. La realidad se quebró. Y por un instante, la voz de Orión desapareció. Como si alguien hubiera intentado borrarla. Como si una fuerza superior hubiera intentado impedir aquellas palabras. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La marca de Astrael sobre el pecho de Ren apareció nuevamente. Brillando. Respondiendo. Protegiendo. Y durante una fracción de segundo, la interferencia desapareció. Lo suficiente. Solo lo suficiente. Para que Orión terminara la frase. Aion. Silencio. Absoluto. Porque en el instante en que aquel nombre fue pronunciado, todo reaccionó. La tormenta. La barrera. Los vigilantes. Y el propio ojo plateado. Como si aquel nombre fuera una llave. Como si acabara de abrir algo. Algo que llevaba miles de años sellado. Akira a kilómetros de distancia. El segundo reencarnado cayó de rodillas. Porque aquel nombre, lo conocía. No de este mundo. No de High School de XD. Sino de algo que había olvidado. Algo relacionado con su vida anterior. Y eso era imposible. Completamente imposible. ¿Cómo? Susurró. Por primera vez, el misterio también lo alcanzaba a él. El último regalo Orión observó a Ren. Y por primera vez, sonrió como un viejo amigo. Como alguien que finalmente había cumplido una promesa. Hay algo más. La energía de su cuerpo comenzó a fragmentarse. Pequeñas partículas plateadas. Desapareciendo lentamente. Y aquello hizo que el corazón de Ren se hundiera. Porque comprendió. Orión se estaba muriendo. Realmente. No. Escucha. Orión, escucha. La voz del antiguo vigilante resonó con fuerza. Y Ren guardó silencio. Porque sabía que aquellas palabras eran importantes. Probablemente las más importantes hasta ahora. Astrael dejó algo escondido. ¿Dónde? Orión sonrió. Y señaló directamente el corazón de Ren. Dentro de ti. El mundo pareció detenerse. Porque aquella respuesta no tenía sentido. Y aún así, Ren sintió que era verdad. Cuando llegue el momento, la sonrisa de Orión se volvió más débil. Más cansada. Pero también más tranquila. Lo encontrarás. Las partículas plateadas comenzaron a aumentar. Más. Y más. Y Ren comprendió que el tiempo se estaba acabando. Muy rápido. Porque el hombre que había protegido el legado de Astrael durante miles de años estaba llegando a su final. Y aún quedaban demasiadas preguntas sin responder. Capítulo 27 La muerte de Orión, el legado oculto en el alma de Ren y la ira del arquitecto Aion, parte 1, el mundo estaba en silencio. Un silencio imposible. Un silencio antinatural. Porque algo importante estaba ocurriendo. Algo que la propia realidad parecía reconocer. La despedida de Orión. El final de una historia que había durado miles de años. Y el comienzo de otra. Sobre los cielos de Kuo las partículas plateadas continuaban desprendiéndose de su cuerpo. Lentamente. Como estrellas apagándose. Como fragmentos de una época olvidada. Como recuerdos desapareciendo. Y aún así, Orión seguía sonriendo. Porque finalmente había cumplido su promesa. La promesa que hizo hace miles de años. A un amigo. A un hermano. A Astrael. Orión, susurró Ren. Por primera vez desde que comenzó todo, no veía a un vigilante. No veía a un enemigo. No veía a una leyenda. Veía a una persona. Y precisamente por eso, aquello dolía. Muchísimo. Mundo interior Kurot permanecía inmóvil. Completamente inmóvil. Observando. Sin bromas. Sin comentarios. Sin sarcasmo. Y aquello resultaba más triste que cualquier palabra. Porque Ren comprendió algo. Kurot ya había perdido demasiadas personas. Demasiadas. Y ahora estaba perdiendo otra. Lo sabías. Murmuró Ren. Silencio. Sí. La respuesta fue apenas un susurro. Desde el principio. Sí. Y no dijiste nada. Los ojos del dragón se cerraron lentamente. Y cuando volvió a hablar, su voz estaba llena de cansancio. Porque quería creer que encontraríamos otra forma.
Aquellas palabras golpearon a Ren más de lo esperado. Porque demostraban algo. Incluso Kurot tenía esperanza. Incluso después de miles de años. Y precisamente por eso, la situación era tan dolorosa. Mundo real. Orión observó el cielo. Observó el enorme ojo plateado. Observó a Aion. Y por primera vez, no había miedo en su mirada. Solo determinación. Siempre odié tu silencio. Murmuró. El ojo permaneció inmóvil. Observando. Como una estrella distante. Como un dios. Como algo que trascendía ambas definiciones. Y entonces, por primera vez, Aion habló. Una única palabra. Orión. Boom. Toda la ciudad tembló. Porque aquella voz no sonó en los oídos. Sonó en las almas. En los pensamientos. En la propia existencia. Y todos la escucharon. Todos. Rías cayó de rodillas. Akeno apretó los dientes. Koneko tembló. Akira palideció. Incluso varios demonios de alto rango en otras partes del mundo sintieron aquella voz. Porque no era una voz normal. Era la voz de algo que existía antes de las palabras. Antes de los idiomas. Antes de la historia. El último acto. Orión sonrió. Y entonces hizo algo inesperado. Algo que nadie vio venir. Extendió la mano hacia Ren. Y una esfera plateada apareció. Pequeña. Del tamaño de una moneda. Brillante. Hermosa. Y llena de energía antigua. Toma esto. La esfera atravesó el espacio. Atravesó las barreras. Atravesó la tormenta. Y llegó hasta Ren. Quedando suspendida frente a él. ¿Qué es? Preguntó. La sonrisa de Orión se amplió. Mi legado. Silencio. Porque nadie esperaba aquella respuesta. Nadie. Tu legado. Mi conocimiento. Mis recuerdos. Mis errores. La esfera brilló. Más. Y más. Y Ren sintió algo. Miles de años. Miles de experiencias. Miles de recuerdos. Esperando dentro de aquella pequeña luz. No, murmuró Kurot. Porque comprendió inmediatamente. Y también comprendió el precio. Orión estaba entregando todo. Absolutamente todo. La ira de Aion, el ojo plateado, brilló. Y por primera vez, mostró algo parecido a una emoción. Molestia. Una molestia inmensa. Porque aquello no debía ocurrir. Porque Orión estaba alterando el curso previsto. Y eso era precisamente lo que Aion odiaba. ¡Boom! La grieta se abrió aún más. Y una gigantesca mano plateada comenzó a emerger. No una mano física. Algo peor. Una manifestación conceptual. Una existencia imposible. Y toda la realidad comenzó a romperse a su alrededor. Se acabó el tiempo. Murmuró Orión. Entonces observó a Ren una última vez. Y por primera vez, su sonrisa parecía la de un hombre en paz. Vive mejor que nosotros. Aquellas palabras atravesaron el corazón de Ren. Porque comprendió. Realmente comprendió. Orión no estaba luchando para ganar. No estaba luchando para sobrevivir. No estaba luchando por venganza. Estaba luchando para darle una oportunidad. Una única oportunidad. A alguien que todavía podía cambiar el futuro. Y aquello hacía que su sacrificio fuera aún más valioso. Y aún más doloroso. El comienzo del fin. La energía plateada envolvió completamente a Orión. Su cuerpo comenzó a desaparecer. Más rápido. Mucho más rápido. Y entonces, por primera vez en miles de años, el antiguo vigilante pronunció el nombre que había guardado en su corazón. Adiós, silencio. Y una pequeña sonrisa apareció. Astrael. ¡Boom! La explosión de luz cubrió el cielo. Cubrió Kuo. Cubrió la tormenta. Cubrió incluso el ojo de Aion. Y durante unos segundos, nadie pudo ver nada. Absolutamente nada. Pero todos sintieron lo mismo. El final de una era. Y el nacimiento de otra. Capítulo 27. El legado de Orión, el primer recuerdo sellado de Astrael y el despertar de algo oculto dentro de Ren, parte 2, la luz cubrió el mundo. No existía arriba. No existía abajo. No existía el cielo. Ni la tierra. Ni el tiempo. Solo luz. Una luz tan intensa que parecía haber borrado toda la realidad. Y durante varios segundos, nadie pudo moverse. Nadie pudo pensar. Nadie pudo hablar.
Porque todos sentían lo mismo. La desaparición de Orión. El final de una existencia que había sobrevivido miles de años. Y por alguna razón, aquello resultaba increíblemente triste. Incluso para quienes apenas lo conocían. Cuando la luz comenzó a disiparse lentamente. Las nubes reaparecieron. La tormenta regresó. La ciudad volvió a ser visible. Y en el centro de todo, Ren seguía de pie. Inmóvil. Observando el lugar donde Orión había estado. Vacío. Completamente vacío. No quedaba nada. Ni energía. Ni partículas. Ni rastros. Solo silencio. Y una pequeña esfera plateada flotando frente a él. El legado. El último regalo. El último acto de un hombre que había decidido desafiar a los propios arquitectos. Se fue. Murmuró Ren. Silencio. Por primera vez, Kurot tardó mucho en responder. Demasiado. Y cuando finalmente habló, su voz sonó extrañamente apagada. Sí. Nada más. Solo una palabra. Pero aquella única palabra contenía miles de años de recuerdos. Miles de años de amistad. Miles de años de pérdida. Y Ren comprendió que el dragón estaba sufriendo. Mucho más de lo que admitía. El legado, la esfera plateada, comenzó a brillar. Lentamente. Como si hubiera estado esperando. Como si reconociera que había llegado el momento. Y antes de que Ren pudiera reaccionar, la esfera atravesó su pecho. ¡Boom! El mundo desapareció. Otra vez. Un lugar desconocido. Ren abrió los ojos. Y se encontró en una llanura infinita. Cubierta por hierba plateada. Bajo un cielo repleto de estrellas. Un lugar hermoso. Tranquilo. Silencioso. Y completamente irreal. ¿Dónde estoy? En un recuerdo. Ren se giró. Y se congeló. Porque alguien estaba allí. Sentado sobre una roca. Observando el horizonte. Sonriendo. Cabello negro. Ojos plateados. Una capa oscura moviéndose con el viento. Y una presencia tan inmensa que resultaba difícil describirla. Astrael. Por primera vez. El verdadero Astrael. No una visión. No una leyenda. No un fragmento. Sino un recuerdo completo. Y durante varios segundos, Ren simplemente observó. Porque no sabía qué decir. Porque no sabía cómo reaccionar. Porque aquella figura había cambiado completamente su vida. Y ahora estaba frente a él. El dios olvidado Astrael sonrió. Y por alguna razón, aquella sonrisa resultó familiar. Demasiado familiar. Como si ya la hubiera visto antes. Hola. Silencio. Hola. Respondió Ren. Eso fue incómodo. Muchísimo. Bien. Bien. Si hubieras empezado con un discurso heroico me habría preocupado. Silencio. Y entonces, Ren comenzó a reír. Porque aquella respuesta era exactamente el tipo de comentario que esperaba de Kurot. Y eso explicaba muchas cosas. Muchísimas. Astrael también comenzó a reír. Y durante un instante, todo pareció normal. Extrañamente normal. La primera verdad. Finalmente, Astrael observó el cielo. Pensativo. Y su expresión se volvió más seria. Si estás viendo esto, la sonrisa desapareció. Entonces Orión murió. El corazón de Ren se tensó. Porque incluso después de miles de años, aquellas palabras seguían cargadas de dolor. Sí. Astrael cerró los ojos. Solo un instante. Y cuando volvió a abrirlos, la tristeza seguía allí. Siempre fue demasiado terco. Kurot dijo algo parecido. Porque es verdad. Una pequeña sonrisa regresó. Pero duró poco. Porque el tema era demasiado importante. Demasiado serio. Escúchame bien, Ren. La llanura comenzó a temblar. Las estrellas brillaron. Y la presencia de Astrael pareció expandirse. Como si el recuerdo mismo estuviera reaccionando. Lo que viene después será peor. El corazón de Ren dio un salto. Porque aquella frase era exactamente lo que no quería escuchar. Eso no es tranquilizador. Lo sé. ¿Podrías intentar ser más optimista? No. Lo intenté. Lo agradezco. No funcionó. Lo noté. Por alguna razón, aquello hizo sonreír a Astrael. Pero rápidamente volvió al tema principal. Aion no es el enemigo. Silencio. Completo.
Porque aquella afirmación era absurda. Completamente absurda. Después de todo lo ocurrido. Después de la lanza. Después del ojo. Después de Orión. Y aún así, Astrael parecía completamente serio. ¿Qué? Aion no es el enemigo. Repitió. Entonces explícamelo porque estoy bastante confundido. La sonrisa regresó. Solo un poco. Lo estarás más cuando descubras quién sí lo es. El corazón de Ren se hundió. Porque aquella respuesta significaba una sola cosa. Aion era solo una parte del problema. Y eso era aterrador. Muchísimo. Pero antes de que pudiera seguir preguntando, algo despertó. Muy lejos. Más allá del recuerdo. Más allá de la realidad. Más allá incluso de donde observaba a Aion. Y por primera vez, la expresión de Astrael cambió. Completamente. Porque acababa de sentir algo. Algo que no debería existir. Algo que creía desaparecido. Y por primera vez en toda la conversación, pareció preocupado. Verdaderamente preocupado. No, susurró. El cielo del recuerdo comenzó a agrietarse. Las estrellas se apagaron. Y Ren comprendió inmediatamente una cosa. Lo que acababa de despertar era mucho peor que Aion. Muchísimo peor. Capítulo 28. El devorador de mundos, el miedo de Astrael y el primer fragmento del poder verdadero de Ren. Astrael, parte 1, el recuerdo comenzó a romperse. Las estrellas desaparecieron. La llanura plateada se agrietó. El cielo se oscureció. Y por primera vez desde que apareció, Astrael parecía verdaderamente preocupado. Aquello fue suficiente para alarmar a Ren. Porque hasta ese momento, Astrael había permanecido tranquilo. Incluso al hablar de Aion. Incluso al hablar de los arquitectos. Incluso al hablar de su propia desaparición. Pero esto era diferente. Mucho más diferente. ¿Qué ocurre? Preguntó Ren. Silencio. Astrael observó las grietas del cielo. Y durante varios segundos, no respondió. Como si estuviera escuchando algo. Algo muy lejano. Algo que existía fuera del recuerdo. Y cuando finalmente habló, su voz sonó mucho más seria. Pensé que todavía faltaba tiempo. El corazón de Ren se aceleró. Porque aquella respuesta era inquietante. Muy inquietante. ¿Tiempo para qué? Una grieta atravesó el firmamento. ¡Boom! El mundo del recuerdo tembló. Y algo comenzó a moverse detrás de la oscuridad. Algo gigantesco. Algo imposible. Algo que ni siquiera podía verse completamente. Solo una sombra. Una silueta. Una presencia. Y aún así, era suficiente. Porque el simple hecho de percibirla provocó escalofríos. Astrael. Sí. ¿Qué es eso? Silencio. Uno muy largo. Y cuando llegó la respuesta, Ren deseó no haber preguntado. El devorador. El nombre cayó como una sentencia. Como un recuerdo prohibido. Como una verdad que jamás debió ser pronunciada. Y el propio mundo del recuerdo reaccionó. Como si rechazara aquella palabra. La verdad olvidada. Astrael observó el cielo roto. Y por primera vez, pareció cansado. Realmente cansado. Aion crea. Los arquitectos construyen. Diseñan. Corrigen. Ren escuchaba atentamente. Porque por primera vez, estaba obteniendo respuestas. Respuestas reales. Y precisamente por eso, la siguiente frase lo golpeó como una bomba. Pero alguien tiene que destruir. Silencio. Completo. Porque aquella afirmación era aterradora. Muchísimo. ¿Qué? Los mundos nacen. Los mundos crecen. Los mundos mueren. La voz de Astrael era tranquila. Pero el peso de aquellas palabras era enorme. Y cuando llega el final, los ojos plateados del antiguo dios observaron la oscuridad. Él aparece. ¡Boom! Otra grieta. Más grande. Más profunda. Más cercana. Y Ren sintió algo. Hambre. Una hambre infinita. Una hambre tan absurda que parecía imposible. Como si aquella existencia quisiera consumirlo todo. El espacio. El tiempo. La realidad. Los recuerdos. Todo. No, murmuró. Porque incluso percibir aquella sensación resultaba insoportable. Mundo real. Mientras tanto, en Kuo. La grieta sobre el cielo seguía abierta. Aion continuaba observando. Pero algo había cambiado.
Por primera vez, el gigantesco ojo plateado se movió. Lentamente. Observando algo que existía más allá de la ciudad. Más allá del mundo. Y por primera vez, mostró preocupación. Una preocupación auténtica. Aquella simple reacción provocó escalofríos en todos los presentes. Porque si una existencia como Aion estaba preocupada, entonces la situación era mucho peor de lo que imaginaban. Muchísimo peor. El recuerdo Astrael volvió a mirar a Ren. Y esta vez, ya no parecía un recuerdo. Parecía alguien real. Como si la distancia entre pasado y presente estuviera desapareciendo. Escucha bien. Porque ya no tenemos mucho tiempo. Eso tampoco me tranquiliza. Lo sé. Todos dicen eso. Porque es verdad. Por alguna razón, Astrael sonrió. Una sonrisa pequeña. Parecida a la de Kurot. Y también parecida a la de Ren. Como si los tres compartieran algo más que poder. Como si compartieran una misma forma de enfrentar el miedo. El verdadero legado. Entonces Astrael extendió una mano. Y algo apareció. Una llama. Pequeña. Negra. Cubierta por relámpagos plateados. Hermosa. Y aterradora. Al mismo tiempo. ¿Qué es eso? La llama flotó entre ellos. Girando lentamente. Y el propio espacio pareció curvarse a su alrededor. Tu verdadero poder. El corazón de Ren dio un salto. Porque aquella respuesta era enorme. Demasiado enorme. ¿Mi verdadero poder? Astrael asintió. La armadura. Kurot. Los relámpagos. Todo eso es solo la superficie. Silencio. Porque Ren ya consideraba todo aquello absurdamente poderoso. Y aún así, Astrael acababa de decir que era apenas el comienzo. Entonces, todavía no has despertado. ¡Boom! La oscuridad golpeó nuevamente el cielo. Más cerca. Mucho más cerca. Y por primera vez, Astrael frunció el ceño. Porque incluso él comenzaba a quedarse sin tiempo. Ren. Sí. Los ojos plateados del dios olvidado se clavaron en los suyos. Firmes. Serios. Y completamente sinceros. Necesito que recuerdes una cosa. El mundo tembló. Las grietas se multiplicaron. Y la presencia del devorador se volvió más fuerte. Más cercana. Más real. ¿Qué cosa? Astrael sonrió. Y aquella sonrisa tenía algo diferente. Algo que Ren no logró comprender completamente. Esperanza. No importa cuántas veces caigas. La llama negra brilló. No importa cuántos mundos desaparezcan. Las estrellas comenzaron a romperse. No importa cuántas veces la historia termine. Y entonces Astrael pronunció unas palabras que quedaron grabadas en el alma de Ren. Siempre existe una forma de desafiar el final. ¡Boom! La oscuridad atravesó el cielo del recuerdo. Y por primera vez, el devorador realmente los vio. Capítulo 28. Los ojos del devorador, la herencia completa de Astrael y el despertar de la primera autoridad Astrael, parte 2, el instante en que el devorador los vio, todo cambió. La oscuridad dejó de ser oscuridad. Se convirtió en algo más. Algo vivo. Algo consciente. Algo imposible de describir con palabras normales. Porque aquello no era una criatura. No exactamente. No era un dios. No era un dragón. No era un monstruo. Era una función del universo. Una ley. Un final. Y ahora, estaba observando directamente a Ren. El recuerdo comienza a colapsar. ¡Boom! La llanura plateada se partió. Las estrellas explotaron. El horizonte desapareció. Y enormes grietas atravesaron todo el espacio. Como si la mera atención del devorador fuera suficiente para destruir dimensiones. Y probablemente lo era. Astrael. Lo sé. Por primera vez, el dios olvidado parecía estar luchando contra algo. No físicamente. Sino conceptualmente. Como si estuviera utilizando toda la fuerza de aquel recuerdo para mantenerlo unido. Escúchame. Estoy escuchando. No. Los ojos plateados de Astrael brillaron. Escucha de verdad. Aquellas palabras tenían peso. Un peso enorme. Y Ren guardó silencio. Porque comprendió. Lo que venía a continuación era importante. Probablemente lo más importante que escucharía hasta ahora. El secreto de Astrael. La llama negra flotó entre ellos. Girando lentamente.
brillando cada vez más. Y por primera vez, Ren pudo verla completamente. No era fuego. No realmente. Era algo diferente. Una mezcla imposible de energía. Relámpagos. Luz. Oscuridad. Tiempo. Espacio. Y algo más. Algo que no podía identificar. ¿Qué es? Astrael observó la llama. Y sonrió. Mi autoridad. Silencio. Porque aquella palabra tenía significado. Un significado enorme. Incluso sin entenderla completamente. ¿Autoridad? Los dioses tienen poder. Los dragones tienen poder. Los Mahou tienen poder. La llama giró lentamente. Pero las autoridades son diferentes. ¿Cómo? La sonrisa de Astrael se amplió. Porque no son poder. Son reglas. El corazón de Ren se aceleró. Porque aquello sonaba peligroso. Muy peligroso. No entiendo. Lo sé. Eso tampoco ayuda. Lo sé. Todos dicen eso. Porque es verdad. A pesar de la situación, Ren soltó una pequeña risa. Y Astrael también. Porque aquello le recordó a alguien. Muchísimo. La primera autoridad, la llama, flotó hasta Ren. Muy lentamente. Y mientras se acercaba, el mundo comenzó a temblar. Incluso el devorador pareció reaccionar. Como si reconociera algo. Como si reconociera aquella llama. Y no le gustara. Escucha bien. Astrael se puso serio. Completamente serio. Yo poseía varias autoridades. Pero solo una sobrevivió. El corazón de Ren dio un salto. Porque aquello significaba una cosa. Una muy importante. ¿Esta? Sí. La llama se detuvo frente a él. Y el propio espacio pareció contener la respiración. Porque estaba a punto de cambiar de dueño. El nombre Astrael cerró los ojos. Y pronunció lentamente las palabras. Palabras antiguas. Palabras olvidadas. Palabras que existían antes de la mayoría de los idiomas. Primera autoridad, Astrael. La llama brilló. Más. Mucho más. Y finalmente, Astrael reveló su nombre. La autoridad del desafío. ¡Boom! Todo explotó. La realidad. Las estrellas. El cielo. Todo. Porque aquella autoridad acababa de reconocer a un nuevo portador. Ren Astrael, la llama, atravesó su pecho. Y algo despertó. No su Sacred Gear. No la armadura. No Kurot. Algo mucho más profundo. Algo que había permanecido dormido desde su nacimiento. Y de repente, comprendió. No con palabras. No con explicaciones. Simplemente comprendió. La autoridad del desafío era una regla. Una ley. Un principio. Una verdad. La verdad de que ningún destino era absoluto. La verdad de que ninguna derrota era definitiva. La verdad de que incluso lo imposible podía ser desafiado. No garantizaba la victoria. Jamás. Pero permitía intentarla. Siempre. Y aquello era exactamente lo que Astrael había sido. El devorador, la oscuridad, rugió. Por primera vez. Y aquel rugido atravesó universos. Porque había reconocido la autoridad. La misma autoridad que había desafiado finales incontables veces. La misma autoridad que había alterado historias que debían terminar. La misma autoridad que pertenecía al hombre que se negó a aceptar el destino. Astrael. Y ahora, había encontrado un nuevo portador. Últimas palabras, el recuerdo estaba desapareciendo. Muy rápido. Demasiado rápido. Porque ya no podía sostenerse. No frente a una existencia como el devorador. Y Astrael lo sabía. Por eso observó a Ren una última vez. Con orgullo. Con esperanza. Y también con algo parecido al afecto. Todavía eres débil. Gracias. Muy débil. Gracias. Ridículamente débil. Voy a ignorar eso. Bien. Una sonrisa apareció en el rostro del dios olvidado. Una sonrisa auténtica. Y por primera vez, parecía en paz. Eso significa que todavía puedes crecer. El recuerdo comenzó a romperse. Más. Y más. Hasta que solo quedaron ellos dos. Frente a frente. Nos veremos otra vez. Ren se congeló. ¿Qué? Pero Astrael ya comenzaba a desaparecer. Convertido en luz. Convertido en recuerdos. Convertido en una leyenda.
Y sus últimas palabras quedaron grabadas en el alma de Ren. Esta vez, la sonrisa regresó. La misma sonrisa imposible. Intenta no romper el universo. ¡Boom! Todo desapareció. Y Ren abrió los ojos. De vuelta en Kuo. Con una nueva autoridad. Un nuevo legado. Y una guerra mucho más grande de lo que jamás imaginó. Capítulo 29. El regreso de Ren, la reacción de Aion y el primer uso de la autoridad del desafío. Parte 1. Ren abrió los ojos. Y lo primero que sintió, fue dolor. Un dolor inmenso. Como si cada célula de su cuerpo hubiera sido reconstruida. Como si su alma hubiera sido arrancada y colocada nuevamente en su lugar. Como si algo imposible hubiera ocurrido dentro de él. Y sinceramente, eso era exactamente lo que había pasado. ¡Ay! Murmuró. Esa es tu reacción. Comentó Kurot. ¿Qué esperabas? Algo más heroico. Me duele todo. Justo. La conversación hizo que Ren sonriera ligeramente. Porque escuchar la voz del dragón significaba algo importante. Había regresado. Y seguía vivo. Lo cual, dadas las circunstancias recientes, ya era una victoria considerable. La tormenta seguía sobre la ciudad. Las nubes negras continuaban rugiendo. La grieta dimensional permanecía abierta. Y el gigantesco ojo de Aion seguía observando. Pero algo había cambiado. Porque en el instante en que Ren despertó, Aion reaccionó. Por primera vez. Verdaderamente reaccionó. El inmenso ojo plateado se movió. Lentamente. Y se fijó directamente en él. ¡Boom! Toda la realidad tembló. Porque aquella mirada ya no estaba observando al heredero de Astrael. Ahora estaba observando a alguien que había heredado una autoridad. Y eso cambiaba las reglas. Completamente. En el suelo Rías fue la primera en darse cuenta. Ren. La voz llegó hasta él. Y cuando giró la cabeza, la vio. A ella. A Akeno. A Koneko. Todos estaban allí. Esperándolo. Preocupados. Y durante un instante, aquello hizo que el peso de todo fuera un poco más soportable. Solo un poco. Pero suficiente. Estoy bien. Mentira. Respondió Koneko inmediatamente. Silencio. Ren parpadeó. Luego Rías. Luego Akeno. Y finalmente, todos comenzaron a reír. Porque aquella respuesta había llegado demasiado rápido. Demasiado directa. Y porque además, era verdad. Definitivamente no estás bien. Añadió Rías. He estado peor. Eso tampoco es tranquilizador. Lo sé. Por alguna razón, aquella conversación sencilla hizo que el ambiente fuera un poco más ligero. A pesar de que un arquitecto estaba observándolos desde una grieta dimensional. Lo cual decía bastante sobre sus vidas últimamente. Mundo interior. Kurot observaba en silencio. Y algo era diferente. Porque ahora podía sentirla. La autoridad. Dentro de Ren. Despierta. Pequeña. Todavía inmadura. Pero real. Y eso era enorme. Absolutamente enorme. ¿Qué ocurre? Preguntó Ren. La siento. ¿La autoridad? Sí. Silencio. El dragón observó la llama negra que ahora existía dentro del alma de Ren. Flotando en medio de la tormenta. Como una estrella oscura. Como una promesa. Como una rebelión contra el destino mismo. Y por primera vez, Kurot sonrió. Realmente sonrió. Astrael estaría orgulloso. Aquellas palabras tuvieron más impacto del que Ren esperaba. Muchísimo más. Porque por primera vez, sintió que estaba dejando de ser únicamente un heredero. Y comenzaba a convertirse en algo propio. El problema, sin embargo, Aion seguía allí. Observando. Y eso era un problema enorme. Porque aunque Ren hubiera despertado una autoridad, seguía siendo absurdamente débil comparado con aquella existencia. Ridículamente débil. Y precisamente por eso, nadie entendía por qué Aion seguía observándolo. Sin atacar. Sin hablar. Sin actuar. Hasta que ocurrió. Por primera vez. Aion habló directamente. Portador. ¡Boom! Toda la ciudad tembló. Y millones de personas alrededor del planeta sintieron algo. Una presencia. Una palabra. Una existencia. Porque aquella voz atravesó dimensiones. Y llegó directamente al alma de Ren. Genial. Murmuró. Ahora me habla un arquitecto.
Podría ser peor, dijo Kurot. No quiero saber cómo. Buena decisión. Aion continuó. Has heredado una anomalía. La llama negra reaccionó. Brillando. Respondiendo. Y Ren comprendió inmediatamente. Estaba hablando de la autoridad. ¿Y? Preguntó. Silencio. Rías casi sufrió un infarto. Porque acababa de responderle a una entidad cósmica con un simple "y". Y aquello parecía peligrosamente imprudente. Muy imprudente. Definitivamente es heredero de Astrael, murmuró Kurot. Gracias. Lo digo como insulto. Lo sé. Por primera vez, algo parecido a curiosidad apareció en la mirada de Aion. Y aquello resultó aún más inquietante. Porque implicaba que estaba interesado. Y nadie quería llamar la atención de algo así. Absolutamente nadie. Curioso. La palabra resonó. Pesada. Antigua. Y por alguna razón, la autoridad dentro de Ren reaccionó. Instintivamente. ¡Boom! La llama negra brilló. Y durante un segundo, la realidad alrededor de Ren se distorsionó. No por poder. No por energía. Sino por concepto. Por ley. Por principio. La autoridad acababa de activarse. Por primera vez. Y nadie sabía exactamente qué iba a ocurrir. Ni siquiera Ren. Capítulo 29. La primera activación de la autoridad, el asombro de Aion y el poder que desafía lo imposible. Parte 2. ¡Boom! La llama negra explotó dentro del alma de Ren. No fue una explosión normal. No destruyó edificios. No destruyó montañas. No destruyó ciudades. Fue algo mucho más extraño. Mucho más peligroso. Porque lo que explotó no fue energía. Fue una posibilidad. Durante una fracción de segundo, el mundo cambió. Las calles desaparecieron. El cielo desapareció. La tormenta desapareció. Y todos vieron algo imposible. Miles. Millones. Miles de millones de líneas. Líneas de luz. Líneas de oscuridad. Líneas que atravesaban la realidad. Como raíces. Como caminos. Como destinos. Y Ren comprendió inmediatamente qué estaba viendo. Destinos. Posibilidades. Futuros. Versiones distintas de la realidad. Miles de ellas. Millones de ellas. Todas coexistiendo al mismo tiempo. ¿Qué demonios? Incluso Kurot parecía sorprendido. Y eso era preocupante. Muy preocupante. Porque Kurot casi nunca se sorprendía. Aion, el enorme ojo plateado, observó aquellas líneas. Y por primera vez, mostró algo parecido al interés genuino. Porque acababa de confirmar algo. La autoridad realmente había despertado. Y aquello significaba que Astrael había tenido éxito. Incluso después de desaparecer. Incluso después de miles de años. Incluso después de todo. Imposible. Aquella única palabra resonó por toda la realidad. Y provocó escalofríos en todos los presentes. Porque si Aion consideraba algo imposible, entonces debía ser realmente extraordinario. Mundo interior. La llama negra giraba lentamente. Cada vez más brillante. Cada vez más estable. Y poco a poco, Ren comenzó a comprender. No completamente. Solo una parte. Pero suficiente. Ya entiendo. Murmuró. ¿Qué entiendes? Preguntó Kurot. Los ojos de Ren permanecieron fijos sobre las líneas. Miles de ellas. Moviéndose. Cambiando. Dividiéndose. Uniéndose. Y finalmente respondió. La autoridad no rompe el destino. Silencio. Porque aquella respuesta era inesperada. Muy inesperada. Continúa. El destino existe. Las posibilidades existen. Los finales existen. La llama brilló. Más. Y más. La autoridad solo me permite elegir desafiar uno. Kurot sonrió. Porque aquella respuesta era correcta. Completamente correcta. Y también era exactamente el tipo de respuesta que Astrael habría dado. La primera prueba. Aion observó a Ren. Pensativo. Silencioso. Y entonces, por primera vez, tomó una decisión. Muéstrame. El corazón de Ren dio un salto. ¿Qué? Muéstrame. Repitió. ¿Mostrarte qué? Silencio. Y entonces el ojo plateado se movió. Observando una línea específica. Una línea entre millones.
Y Ren la vio. La reconoció. Porque aquella línea representaba algo. Algo terrible. Una posibilidad. Un futuro. En esa línea, Rías moría. El mundo se congeló. Porque Ren pudo verlo. Claramente. Un futuro posible. Una batalla. Sangre. Oscuridad. Y Rías cayendo. Muerta. No. Susurró. La llama negra reaccionó inmediatamente. ¡Boom! La autoridad despertó. Y por primera vez, Ren utilizó conscientemente su poder. Autoridad del desafío. La línea comenzó a temblar. No desapareció. No se rompió. No fue borrada. Porque la autoridad no funcionaba así. En cambio, otra línea apareció. Una nueva posibilidad. Una nueva opción. Una nueva oportunidad. Una realidad donde Rías sobrevivía. Y ambas posibilidades comenzaron a coexistir. El futuro de la muerte. Y el futuro de la supervivencia. Uno junto al otro. Desafiándose mutuamente. Y por primera vez, Aion permaneció completamente inmóvil. Porque acababa de ver algo. Algo que llevaba mucho tiempo sin ver. Esperanza. El significado real. La voz de Astrael resonó débilmente desde el recuerdo que aún permanecía en el alma de Ren. Como un eco. Como una enseñanza. Como una última lección. El destino no es una prisión. La llama brilló. Es solo una sugerencia. ¡Boom! Las líneas comenzaron a desaparecer. Una tras otra. Hasta que solo quedó la realidad actual. Quo. La tormenta. Los presentes. Y Ren. De pie frente a un arquitecto. La reacción de Aion por primera vez desde que apareció, el ojo plateado mostró algo. Algo pequeño. Pero real. Una emoción. Una emoción que nadie esperaba. Respeto. Ahora comprendo. Aquellas palabras resonaron en la ciudad. Pesadas. Antiguas. Y profundamente importantes. Porque una existencia que había observado incontables mundos, acababa de reconocer a Ren. No como heredero. No como anomalía. Sino como alguien capaz de desafiar el final. Y eso lo cambiaba todo. Absolutamente todo. Porque si incluso Aion lo había reconocido, entonces la guerra que se acercaba sería mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. Muchísimo más grande. Y apenas estaba comenzando. Capítulo 30. El descenso del segundo arquitecto, la advertencia de Aion y el comienzo de la verdadera historia de Ren Astrael, parte 1, el mundo permaneció en silencio. Después de todo lo ocurrido, después de Orión. Después de Astrael. Después de la autoridad. Después del propio Aion. Nadie sabía qué decir. Porque sinceramente, ¿qué se suponía que dijeras después de discutir con una entidad que existía antes de los dioses? Ren tampoco lo sabía. Y eso que era el protagonista de aquel desastre. Cuando la tormenta comenzaba a debilitarse. Las nubes negras se movían lentamente. Los relámpagos desaparecían. Y la grieta dimensional empezaba a cerrarse. Todo parecía indicar que aquello había terminado. Por fin. Y precisamente por eso, Kurot fue el primero en darse cuenta. Ren. ¿Sí? Tenemos un problema. ¿Otro? Sí. Estoy empezando a odiar esa palabra. Yo también. Aquella respuesta fue suficiente. Porque cuando Kurot dejaba de bromear, las cosas normalmente eran graves. Muy graves. El ojo de Aion, la gigantesca presencia, continuaba observando. Silenciosamente. Como si estuviera pensando. Como si estuviera evaluando algo. Y aquello era extraño. Porque hasta ahora, había parecido completamente distante. Completamente indiferente. Pero algo había cambiado. La autoridad. El legado de Astrael. O quizás, Ren. Finalmente, Aion habló nuevamente. Portador. Empiezo a acostumbrarme a eso. Murmuró Ren. No deberías. Eso tampoco es tranquilizador. Lo sé. Por alguna razón, aquella respuesta sonó sospechosamente parecida a Astrael. Y también a Kurot. Lo cual preocupó bastante a Ren. Porque significaba que estaba empezando a notar patrones extraños entre entidades cósmicas. La advertencia. El gigantesco ojo plateado permaneció inmóvil. Y entonces, pronunció unas palabras que hicieron desaparecer cualquier rastro de humor. ¿Ya te encontró? Silencio. Completo. Porque aquellas palabras eran sencillas.
pero también aterradoras. Muchísimo. ¿Quién?, preguntó Ren. Por primera vez, Aion tardó en responder. Como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. Como si incluso él considerara importante aquella respuesta. Finalmente habló. El que devora finales. El corazón de Ren se congeló. Porque conocía ese nombre. O al menos, conocía la descripción. El devorador. La existencia que había aparecido en el recuerdo de Astrael. La existencia que incluso Aion parecía tomar en serio. Y aquello era una noticia terrible. Absolutamente terrible. Mundo interior. Kurota apretó los dientes. Y aquello era raro. Muy raro. Porque normalmente parecía capaz de enfrentarse a cualquier cosa. Pero no esta vez. Maldición. Eso tampoco ayuda. Lo sé. Todos siguen diciendo eso. Porque sigue siendo verdad. Ren suspiró. Porque aparentemente el universo entero había decidido responderle exactamente igual. La grieta. De repente, algo ocurrió. Algo que nadie esperaba. La grieta dimensional que estaba cerrándose, se detuvo. Y luego, comenzó a abrirse nuevamente. ¡Boom! Toda la realidad tembló. La tormenta regresó. Las barreras mágicas se fracturaron. Y la presión sobrenatural volvió a descender. Más pesada. Mucho más pesada. Y por primera vez, Aion reaccionó inmediatamente. No. Aquella única palabra sacudió el mundo. Porque contenía algo nuevo. Urgencia. Y si una existencia como Aion sentía urgencia, entonces las cosas eran peores de lo que cualquiera imaginaba. Muchísimo peores. El descenso. La grieta continuó expandiéndose. Más. Y más. Hasta convertirse en una herida gigantesca en el cielo. Y desde su interior, algo comenzó a emerger. No un ojo. No una mano. No una sombra. Una figura. Humanoide. Alta. Cubierta por una armadura blanca. Y rodeada por innumerables anillos dorados. Cada uno lleno de símbolos imposibles. Cada uno más antiguo que los propios dioses. Y cuando aquella figura abrió los ojos, toda Kuo cayó de rodillas. Toda. Excepto Ren. Excepto Aion. Y excepto una persona más. Akira. El segundo reencarnado Akira observó el cielo. Y por primera vez, su expresión tranquila desapareció completamente. Porque reconocía aquella figura. No personalmente. Pero sí por descripción. Por historias. Por recuerdos olvidados. Y aquello era imposible. Completamente imposible. No puede ser. Susurró. El corazón de Ren dio un salto. Porque aquella fue la primera vez que vio a Akira realmente asustado. Y eso significaba algo. Algo muy malo. Aion, el gigantesco ojo, observó a la nueva figura. Y por primera vez desde que apareció, mostró algo parecido al cansancio. Como si hubiera esperado que esto ocurriera. Como si supiera exactamente quién era. Y entonces, pronunció un nombre. Un único nombre. Uno que hizo temblar la realidad. Zonos. Silencio. Absoluto. Porque en el instante en que aquel nombre fue pronunciado, la figura sonrió. Y la propia dimensión comenzó a romperse. Porque acababa de llegar el segundo arquitecto. Y a diferencia de Aion, este no parecía interesado en observar. Parecía interesado en actuar. Capítulo 30. Cronos, el arquitecto del tiempo, el secreto de Akira y la primera reunión de los herederos, parte 2, el nombre resonó por toda la realidad. Cronos. No fue simplemente una palabra. Fue un concepto. Una ley. Una existencia. Y en el instante en que fue pronunciado, el tiempo alrededor de Kuo se distorsionó. Los relojes dejaron de funcionar. Los teléfonos se apagaron. Las sombras comenzaron a moverse en direcciones imposibles. Y durante un instante aterrador, el tiempo pareció olvidar cómo debía avanzar. Los cielos de Kuo, la figura cubierta por la armadura blanca, descendió lentamente. No caminaba. No volaba. Simplemente aparecía cada vez más cerca. Como si la distancia no significara nada para él. Como si el tiempo mismo lo acercara. Y cuanto más descendía, más insoportable se volvía la presión. Incluso demonios de alto nivel estaban siendo afectados. Incluso seres sobrenaturales con siglos de experiencia. Porque aquello era diferente. Muchísimo diferente. Aion observó. Silencioso.
Y por primera vez desde que apareció, no parecía la entidad dominante. Porque Xronos era su igual. O quizás, algo más. Ren, no me gusta esto. A mí tampoco. Respondió Kurot. Eso significa que es grave. Extremadamente. Genial. No, no lo es. Por alguna razón, aquella respuesta hizo que Ren sonriera. Solo un poco. Porque si dejaba que el miedo lo dominara ahora, no podría seguir adelante. Y precisamente eso era lo que Astrael había intentado enseñarle. Seguir adelante. Incluso cuando parecía imposible. La reacción de Xronos, los ojos dorados del arquitecto se posaron sobre Ren. Y el mundo se quedó inmóvil. Porque aquella mirada parecía atravesarlo. Atravesar su cuerpo. Su alma. Su historia. Su futuro. Todo. Y entonces, Xronos sonrió. Una sonrisa pequeña. Elegante. Y aterradoramente tranquila. Así que eres tú. El corazón de Ren dio un salto. Porque aquellas palabras parecían personales. Demasiado personales. ¿Me conoce? No. La sonrisa se amplió ligeramente. Pero te estaba esperando. Silencio. Completo. Porque aquella frase tenía demasiadas implicaciones. Demasiadas. Akira, a varios edificios de distancia, Akira apretó los puños. Y por primera vez desde que llegó a este mundo, tomó una decisión. Una decisión que llevaba mucho tiempo evitando. ¡Boom! Una extraña energía azul apareció a su alrededor. Y toda la ciudad volvió a temblar. Porque aquella energía no pertenecía a High School de XD. No pertenecía a demonios. No pertenecía a ángeles. No pertenecía a dragones. Era algo diferente. Algo que Ren jamás había sentido. Y entonces, Akira apareció. Directamente frente a él. El encuentro silencio. Ren observó al recién llegado. Y por primera vez, pudo verlo claramente. Cabello oscuro. Ojos azules brillantes. Ropa aparentemente normal. Y una presencia completamente anormal. Tú, murmuró Ren. Porque inmediatamente comprendió. Era él. El otro. El segundo reencarnado. La anomalía que había aparecido varias veces. La persona que parecía saber demasiado. La persona que incluso había reaccionado al nombre de Aion. Y ahora estaba allí. Frente a él. Por primera vez. Hola. Dijo Akira. Hola. Respondió Ren. Silencio. Incómodo. Muy incómodo. Esto es raro. Dijo Akira. Muchísimo. Respondió Ren. Bien. Bien. Kurot soltó un suspiro. Son iguales. ¿Qué? Preguntó Ren. Nada. Mentira. Sí. La verdad, Akira observó el cielo. Observó a Xronos. Observó a Aion. Y finalmente volvió a mirar a Ren. Su expresión se volvió seria. Completamente seria. No tenemos mucho tiempo. Esa frase aparece demasiado en mi vida. Acostúmbrate. No quiero. Yo tampoco quería. Por alguna razón, aquella respuesta hizo que Ren confiara un poco más en él. Solo un poco. Pero suficiente. Y entonces Akira dijo algo que cambió todo. Absolutamente todo. No soy el único. Silencio. Porque Ren tardó varios segundos en procesarlo. ¿Qué? Hay más. Más que... Akira respiró profundamente. Y finalmente respondió. Más reencarnados. El mundo pareció detenerse. Porque aquella posibilidad jamás había cruzado la mente de Ren. Nunca. Y sin embargo, la expresión de Akira dejaba claro que estaba diciendo la verdad. ¿Cuántos? La respuesta llegó lentamente. Y resultó mucho más aterradora de lo esperado. No lo sabemos. Los ojos de Xronos brillaron. Como si estuviera escuchando. Como si aquella conversación le interesara. Y por alguna razón, eso no auguraba nada bueno. Absolutamente nada bueno. Porque la verdadera historia apenas estaba comenzando. Y Ren acababa de descubrir que él nunca fue el único jugador en el tablero. Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden darle like y suscribirse para poder continuar con esta historia sin más que decir hasta el siguiente universo.